Ejercicio 7.3. El árbol mostrado es de acero laminado en caliente con un esfuerzo a la afluencia o una resistencia a la afluencia igual a 500 megapascales, una resistencia última de 600 megapascales y 180 Hart-Brinell de dureza. Transmite una potencia de 8 kilovatios a 1200 revoluciones por minuto. La potencia recibida por un piñón helicoidal B de 12 centímetros de diámetro primitivo, 20 grados de ángulo de presión y 15 grados de ángulo de inclinación de los dientes y es entregada por una polea C en ranuras V de 10 centímetros de diámetro primitivo. Las fuerzas en la polea tienen una relación de 3:1 y las ruedas van montadas al árbol mediante chaveteros de perfil. Usando el método adoptado por Poirez con la TSM, calcule el diámetro mínimo que debe tener el árbol para que éste tenga una duración indefinida. Trabajar con una confiabilidad del 99% y un factor de seguridad igual a 2. Entonces, antes de iniciar, debemos determinar las cargas que hay sobre los cuerpos. Sabemos que el árbol está trabajando con una potencia transmite una potencia de 8 kilovatios a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Con esos dos datos podemos determinar el torque. Nosotros sabemos que la potencia es igual al torque por omega, que esto es igual a 2pi sobre 60 n por el torque, donde n son las RPM. Bueno, como tenemos la potencia que son 8 kilovatios, entonces podemos fácilmente despejar el torque, el par torsor. Ese par torsor va a ser igual a 60 por la potencia sobre 2pi por n. Reemplazando, tendríamos lo siguiente: 60 por 8000 vatios. Recordemos que un watt es igual a 1 newton metro por segundo sobre 2pi por n. Las RPM son 1200. Entonces el par torsor nos va a dar igual a 60 por 8000 dividido 2 por pi por 1200. Esto es igual a 63.66 newton metro. Ese es el par torsor, donde el par torsor de entrada y salida de ese árbol. Recordemos que la entrada está por el engranaje helicoidal. Esta es la entrada. Por aquí entra la potencia y por acá sale. Entonces, si yo hago un diagrama de momentos torsores, voy a observar que el diagrama inicia en 0. Acá hay un par torsor de entrada de 63.66 y luego un par torsor de salida. No estamos considerando pérdidas ni por eficiencia, ni deslizamiento, temperatura, ¿sí? Fricción, nada. Entonces, tanto lo que entra es igual a lo que sale. Este diagrama va a ser similar a al diagrama de potencia, solamente que con 8 kilovatios. Sería 8 kilovatios de entrada y salen 8 kilovatios. Ahora, miremos hacia dónde giran. Dentro de las imágenes nos dan hacia dónde está girando el piñón que está conectado a mi rueda. Quiere decir que mi rueda, mi piñón helicoidal, mi engranaje helicoidal está girando en este sentido. Observen hacia dónde está el eje X, hacia adentro. Es como si yo me parara acá y mirara el eje. Listo. El eje está sobre el eje X. Estoy viendo la cola del eje X. Entonces, obviamente estoy viendo girar el eje en el sentido. ¿En qué sentido?
El eje está montado sobre el eje X. Vamos acá una línea y acá otra línea. ¿Listo? Está montado sobre el eje X. Entonces observe hacia dónde está girando. ¿Sí? Está girando en el sentido negativo del eje X. Gira así. Sentido negativo del eje X. Ese es el sentido de giro de ese eje. Ese eje trabaja al unísono, los cuerpos están pegados, ¿sí? Tanto el engranaje como la polea están pegados al eje y todos están girando en el mismo sentido. Bueno, entonces, aquí viene la energía, por aquí viene la energía y entra por medio del piñón helicoidal al eje, ¿sí? O sea, este piñón está dictando, le está pegando a la rueda y dicta el giro del eje. Entonces observemos, ese piñón viene con este sentido de giro. Él viene con un dientecito. Ahí él trae un diente. Mire, verá. Él viene con un diente aquí. Viene con un dientecito. Y la rueda también trae otro diente para que case con ese diente que trae el piñón. Entonces la rueda, el diente de la rueda está esperando el golpe del piñón para hacerlo mover. Listo. Entonces el piñón viene y golpea la fuerza. Esta es la fuerza que le hace el piñón a la rueda. ¿Sí? ¿Esa fuerza qué fuerza es? Es la fuerza tangencial. Fuerza tangencial. ¿Listo? Esa fuerza tangencial es la que genera el par torsor. O sea, el par torsor o el torque, mal dicho torque o el momento torsional es igual a la fuerza tangencial por el radio. Por el radio de ese engranaje helicoidal, el radio del engranaje B. ¿Cuál es el diámetro primitivo? A ver, diámetro primitivo es de 12 centímetros. Por tanto, el radio es de 6 centímetros. Entonces tenemos que el torque es igual a 63.66 por 10 a la 3 para dejarlo en newton milímetro. Esto es igual a la fuerza tangencial por el radio, donde el radio son 120 milímetros dividido 2. Quiere decir que la fuerza tangencial es igual a 63.66 exponente 3 dividido 120 medios, o sea 60. Esto es igual a una fuerza de 1061.03 newtons. Como tenemos la fuerza tangencial, podemos calcular la fuerza radial y la fuerza axial. Vamos a traer cómo es el comportamiento de las fuerzas en un engranaje helicoidal. Aquí en esta imagen vemos el comportamiento de las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza tangencial, está la fuerza tangencial, aquí tenemos la fuerza radial y acá la fuerza axial. La fuerza axial es la que es paralela al eje, la fuerza radial viene con los radios del eje. ¿Listo? Entonces tenemos dos ángulos, observemos que en el enunciado nos dan dos ángulos. El ángulo de presión, que es de 20 grados, y el ángulo de 15 grados, que es la inclinación de los dientes, el ángulo de la hélice. Entonces, aquí el ángulo de la hélice es de 15 grados y el ángulo de presión es de 20. Entonces, con esos ángulos podemos determinar la fuerza radial y la fuerza axial. Observe que este ángulo de 15 grados, este ángulo de 15 grados está acá. Y el ángulo de 20 grados es este de acá. ¿Listo? Este es el de 20 grados y este es el de 15 grados. Con ese ángulo de 15 grados y la fuerza tangencial puedo calcular la fuerza axial. Entonces, con la tangente de 15 grados es igual al lado opuesto, que es la fuerza axial, sobre la fuerza tangencial. Y con, qué sé yo, con el coseno de 15 grados va a ser igual a la fuerza tangencial sobre la fuerza horizontal. La fuerza horizontal es esta fuercita que está acá, esta diagonal que está en el suelo, pues en este caso. Y con esa fuerza que está en el suelo, esa fuerza horizontal, puedo calcular la fuerza radial. Entonces, con la tangente de 20 grados, que va a ser igual a la fuerza radial
sobre la fuerza horizontal. Aquí puedo definir que la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial ¿por qué? Por la tangente de 20 grados sobre, o por 1 sobre el coseno de 15 grados. Y de acá yo puedo definir la fuerza axial. La fuerza axial es igual a la fuerza tangencial por la tangente de 15 grados. Resulta que yo ya conozco las fuerzas tangenciales, entonces fácilmente puedo calcular la fuerza axial del engranaje helicoidal y decir que es lo siguiente, que es la fuerza tangencial por la tangente de 15, y esto nos da 284.3 newtons, y que la fuerza radial de ese engranaje helicoidal es igual a la fuerza tangencial por la tangente de 20 grados dividido el coseno de 15 grados. Esto nos da 399.8 newtons. Observemos que la fuerza axial y la fuerza radial son fuerzas más pequeñas que la fuerza tangencial. Si en algún caso nos dan más grandes que la fuerza tangencial, hay un error en algún tipo de los cálculos. En alguna parte de los cálculos debería haber un error. La fuerza axial y la fuerza radial también son conocidas como fuerzas de sujeción, fuerzas de contacto. Son las fuerzas que mantienen el contacto entre los dientes. Y la fuerza tangencial es conocida como la fuerza transmisora de la potencia. ¿Sí? En realidad es eso, la fuerza transmisora de potencia. Bueno, ya conozco las tres fuerzas que hay en ese engranaje helicoidal. Ahora vamos a mirar las fuerzas que tiene la polea. Miremos cómo gira. Recordemos que el eje está girando en el sentido negativo del eje X. Observe hacia dónde estaban apuntando estos ejes coordenados. El eje X está saliendo del cuaderno, de la pantalla, del tablero. Quiere decir que estoy mirando la polea desde acá. Desde aquí estoy mirando la polea. El engranaje lo estaba viendo desde acá. La polea la estoy viendo desde acá. ¿Sí? Quiere decir que estoy viendo girar la polea en este sentido. Este es el sentido de giro de la polea. Contrario a lo que yo estaba viendo en el engranaje. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde puntos de vista diferentes. Recordemos que la polea es el elemento transmisor por donde sale la energía de este eje. ¿Listo? Quiere decir que él está haciendo mover otra polea. ¿Sí? En algún otro lugar está haciendo mover otra polea. Él está empujando la polea en este caso. Entonces, ¿cómo es, para que tengamos un poquito más de seguridad, cómo es el torque que está siendo sometido en el engranaje helicoidal? Es el radio por la fuerza. El radio va hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha. Por tanto, el torque va en este sentido, o el par torsor va en este sentido. En el mismo sentido de giro. ¿Por qué? Porque es una entrada de potencia. En las salidas de potencia, el torque va en sentido contrario al giro. ¿Sí? Este es el torque en B, este es el torque en C. Listo. Resulta que la correa está tensionada en sus dos costados, aquí y acá. Y la relación entre esas fuerzas, ¿sí?, entre la fuerza 1 y la fuerza 2 es de 3:1. Listo, o sea, el lado más tenso es 3 veces el lado menos tenso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lado más tenso y cuál es el lado menos tenso? El lado más tenso me tiene que generar este torque, ¿sí? El lado más tenso genera un torque en un sentido y el lado menos tenso un torque en el otro sentido. Y al restarse me tiene que quedar un torque en este sentido. Entonces, para generar este sentido de torque, esta fuerza tiene que ser más grande. En otras palabras, F1 es el lado tenso, F1 es 3 veces el lado flojo. ¿Cómo es el torque en C o el par torsor en C? F1 genera torque. ¿Cuánto es el torque que genera 1 o el momento torsional que genera 1? Pues la fuerza por la distancia, o sea, el radio por la fuerza. Radio de C por la fuerza en 1. ¿Y cómo es el torque que genera 2? El mismo, pero en sentido contrario.
menos el radio DC por la fuerza 2. Esto va a ser igual. ¿Cuánto es el radio DC? Resulta que el diámetro primitivo es de 10 centímetros. O sea, el radio son 50 milímetros. ¿Sí? La mitad de 100 milímetros. Eso vale el radio. Saco factor común, el radio DC. F1 menos F2. Luego resulta que F1 es 3 veces F2. Esto es igual a 50. 3 veces F2 menos F2 me queda 2 veces F2. ¿Y a cuánto tiene que ser igual este torque en C? Aquí está el torque en B. Y acá está el torque en C. El torque en C tiene que ser igual al torque de B. El torque de C o el par torsor en C tiene que ser igual al par torsor en B para que haya equilibrio en el sistema. ¿Sí? Lo mismo que entra tiene que ser igual a lo mismo que sale. Y esto es igual, ese torque es igual a 63.66 por 10 a la 3 newton milímetro. Y esto es igual a 50 milímetros por 2 por F2. De aquí despejo cuánto vale F2 en la polea. F2 va a ser igual a 63.66 exponente 3 dividido 50 por 2. Esto es igual a 636.62 newtons. Y por tanto F1, que es 3 veces F2, pues esto por 3 es 1909.85 newtons. Listo. Los valores de las fuerzas que tiene cada uno de los elementos de transmisión de potencia, vamos a dibujarlas sobre el eje en 3D. Entonces, dibujemos el eje así inclinado. Vamos a poner los ejes coordenados. Aquí tenemos el eje X, el eje Y el eje Z. Listo. Los apoyos, observemos dónde están los apoyos. Los apoyos están en los extremos, o sea, aquí y acá hay apoyos. Luego ponemos las reacciones que hay y hacemos el cálculo. Bueno, tenemos un engranaje helicoidal. Ese engranaje helicoidal tiene lo siguiente, tiene estas 3 fuerzas. Es importantísimo situar bien las fuerzas. Entonces, tenemos una fuerza tangencial. Observemos la fuerza tangencial, aquí está. Recordemos que esto es mirándolo desde acá, o sea, la fuerza tangencial va en la dirección Z negativo. Entonces observemos la fuerza tangencial. Fuerza tangencial va en el sentido negativo de las zetas. Entonces vamos a poner aquí la fuerza tangencial en el sentido negativo de las zetas. Observe dónde estoy poniendo esa fuerza tangencial, la estoy situando en el eje. Ya está en el eje, en realidad ella no está aplicada en el eje, sino en los dientes del engranaje helicoidal. ¿Qué he hecho? La he trasladado al eje, o sea, de acá la he situado aquí abajo. ¿Sí? La he situado en el eje, aquí está el eje que estamos analizando, o el árbol que estamos analizando. Al ser trasladada ahí abajo se genera ¿qué? Un momento torsional. La fuerza tangencial es la que produce el par torsor o el momento torsional o el mal conocido torque. Entonces ese torque de entrada va en el mismo sentido de giro del eje. Resulta que el eje está girando en el sentido negativo de las X. En el sentido negativo de las X gira este eje, o sea, así. Por tanto, el torque que hay ahí o el par torsor que hay ahí va en el mismo sentido porque es la entrada de potencia y ese torque de entrada vale 63.66 63.66 newton metro. Bueno, ya hemos trasladado la fuerza tangencial. Ahí también va a aparecer una carga radial. Esa carga radial, que es esta de acá, la fuerza radial, la vamos a ver
en el engranaje la vamos a ver así, entrando. Miren, acá está. Esta es la fuerza radial. ¿Listo? La va a trasladar al eje. La línea de acción pasa por el eje, entonces no se genera nada sobre el eje. Pues no se genera ningún tipo de momento. Esa fuerza radial que va hacia abajo en Y vale 399.8. Y además tenemos una fuerza axial. ¿Sí? Esa fuerza axial es paralela al eje. Puede ir entrando o saliendo y va a depender de la inclinación de los dientes del engranaje helicoidal. La carga axial aquí en el contacto va hacia allá. Tenemos que pensar que la inclinación del diente vista desde arriba, no. Bueno, imaginemos que este diente de acá es la rueda y este diente de acá es el piñón. El piñón es el que está girando y va a golpear a la rueda. Entonces está girando en este sentido, la rueda está esperando y bueno, este recibiría el golpe. Bueno, antes de aclarar, estoy viéndolo desde acá, ¿no? Desde acá. Entonces, en azul sería la rueda y en verde sería este piñón. Este golpea así y por tanto la rueda giraría así, en este sentido. Tenemos que imaginar que la parte de adentro es esta, la parte de afuera es esta. Sí, si es así, pues sí, el golpe va, la fuerza axial va en ese sentido, va en esta dirección, que sería el sentido positivo de las X. Tenemos por tanto que la fuerza axial está en el sentido positivo de las X, acá está. La fuerza axial en el sentido positivo y vale 284.3, este valor de acá. Resulta que al trasladar esa fuerza axial que está acá al eje, se genera un momento, pero ese es un momento flector externo. Ese momento va a valer el radio, este radio, por la fuerza. Y el momento flector va a quedar en el sentido negativo de Z. Voy con el radio, luego con la fuerza, queda en este sentido de giro. Ese sentido de giro me lo produce un vector paralelo al eje Z, pero en sentido negativo. ¿Listo? Entonces, el momento que se produce al trasladar la fuerza axial va a ser igual al radio por la fuerza axial. El radio es el radio de B es de 120 medios, o sea, 12 centímetros es el diámetro primitivo, o sea, 60 milímetros por la fuerza axial, que son 284.3 newtons. Esto es igual a 60 por 284.3 a 17.058 newton milímetro, que esto es igual a 17.058 newton metro. Entonces, este momento flector me quedó en el sentido negativo de las zetas. Lo vamos a situar. Mírelo, acá está. Tendencia de giro, esta. Y vale 17.058. Ya están trasladadas todas las fuerzas del contacto al eje, el contacto que hay en el engranaje helicoidal. Bueno, me falta la polea. La polea es esta, y recordemos que esta imagen que hay acá es vista desde acá.
Entonces, tenemos una fuerza que está en Z y otra fuerza que está en Z, F1 y F2. F1 y F2. Acá está F1, vamos un poquito más inclinada. Acá está F1 que vale 1909.85 y F2 que vale 636.62. Fijémonos que lo hayamos puesto en el sentido correcto. Observe que F1 va en el sentido positivo del eje Z, igual que F2. Tiene cierta inclinación, pero no nos hablan de ella, entonces pues lo vamos a dejar paralela al eje Z. Además de eso, como se han trasladado al eje, se han puesto aquí sobre el eje, ¿sí? Tanto F1 como F2, se genera un par torsor, que es el torque en C. Ese par torsor vale 63.99, ¿sí? Mírelo acá, el par torsor en C es igual al par torsor en B. Mírelo acá también está, vale 63.66 y está en el otro sentido. Opuesto al movimiento, 63.66. Newton metro. Lo que está en morado está en Newton metro y lo que está en rojo son fuerzas, están en newtons. Bueno, además de eso, sobre el eje aparecen las reacciones generadas por esas cargas externas que hay sobre el árbol. Entonces, en A tenemos un apoyo, ese apoyo va a generar una reacción en Z, A sub Z, una reacción en Y, A sub Y. En realidad no sé si tienen estos sentidos. Tenemos el empuje axial en X, A sub X. Vamos a ver quién tiene el empuje axial, quién lo absorbe, cuál de los dos apoyos. Y en D, que es el otro apoyo, tenemos D sub Y y pongamos acá D sub Z. Miremos el eje, miremos de nuevo el árbol y miremos a ver si hay algún indicativo de quién absorbe la carga axial. Observen la fuerza axial, ¿sí? La fuerza axial está acá. La fuerza axial tiene que ser absorbida por alguna de las dos chumaceras, por esta o por esta. ¿Listo? Por lo general, como no hay un indicativo en el enunciado ni tampoco el gráfico es claro, ese empuje axial genera compresión y por tanto, pues el cojinete que va a absorber ese empuje axial, vamos a decir que es D. Y ese D, esa reacción en X, va a ser esta, D sub X. Bueno, ya tenemos nuestras incógnitas. Entonces, ya tenemos nuestras incógnitas en los apoyos, vamos a darle solución. Entonces, para darle solución, vamos a separarlo en planos, en el plano XY y en el plano XZ. ¿Listo? Pues vamos a dibujar de nuevo el eje, pero ahora sí, de forma horizontal, donde vamos a situar el plano XY. Aquí tendríamos el eje y vamos a situar acá todas las cargas que tengamos en X, en Y. Las cargas en Y son A sub Y, que la hemos dibujado hacia arriba, ahora hacemos los cálculos. Tenemos la carga en el engranaje helicoidal, la carga radial de 399.8. Tenemos en C, observe que no hay carga en Y, y tenemos D sub Y. D sub Y, que lo hemos dibujado hacia arriba. Listo. Además de eso, hay que tener en cuenta los momentos flectores en Z. Aquí está este momento flector en Z, que es de 17.058. Recordemos, Newton metro. Vamos para el otro plano, el plano XZ. Algunos dibujan la Z hacia arriba, otros la Z hacia abajo, como quieran, no hay ningún problema. XZ. Podemos dibujarlo hacia arriba, la misma cosa. Entonces, hay que tener cuidado con los sentidos de las fuerzas que pongamos acá. Entonces, mire A sub Z va en la dirección negativa. Entonces, A sub Z
hacia abajo. Tenemos la carga de 1061 en B, negativa en Z también, 1061.03. Estas otras dos, aprovechemos y las sumamos, 1909.85 más 636.62. Esto nos da una carga en Z positivo de 2546.47 y hemos dibujado de sub Z hacia abajo. Ahora que calculemos las reacciones, miramos si hemos seleccionado bien los sentidos de esas reacciones. ¿Y hay algún momento flector en X? En Y. No hay momentos flectores en Y. Entonces aquí no va ningún momento flector. Entonces vamos a darle solución a esas reacciones. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Una sumatoria de momentos en A igual a 0. Positivos los momentos con un sentido de giro antihorario. Y tendremos 399 genera momento alrededor del punto A. Claro que sí. ¿Cuál es la distancia? Acá están 0.1 metros, 0.2 y 0.1. Entonces, pongamos esas distancias. 0.1 metro y 0.3 metros. Aquí hay 0.1, 0.2 y 0.1. Listo. Entonces, de nuevo, 399.8 está a una distancia de 0.1 metros por 399.8 con una tendencia de giro horaria. Entonces, a este momento es negativo. Ahora tenemos D sub Y, que está a una distancia de 0.4 metros por D sub Y, una tendencia de giro positiva. Y además tenemos este momento flector externo, que tiene una tendencia de giro negativa, menos 17.058. La va a pasar a milímetros, porque las distancias están en metros o en milímetros. Están en metros, perfecto, entonces no hay que multiplicarlo por nada. Lo dejamos así, 17.058. De acá podemos despejar el valor de D sub Y. D sub Y va a ser igual a 0.1 por 399.8 más 17.058 dividido exponente 3. Esto me da que D sub Y es igual a 57.038 newtons. Muy pequeño. Es que falta dividirlo por el punto 4 del D sub Y. Entonces, y esto dividido punto 4. 142.25 newtons. Bueno, ahora una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Igual a, tenemos A sub Y que va hacia arriba, menos 399.8 que va hacia abajo, más D sub Y nos dio positivo. Y de acá podemos despejar el valor de A sub Y. A sub Y es igual, como conozco D sub Y, acá lo reemplazo. Me queda 399.8 menos 142.25. Esto me da 257.55 newtons positivo. Bueno, ahí ya tenemos las reacciones A sub Y y D sub Y. Vamos para acá. De nuevo, iniciamos con una sumatoria de momentos. Una sumatoria de momentos en el punto A. Esa sumatoria de momentos en el punto A vamos a decir que son positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario igual a 0 porque están en equilibrio, igual a ver, empecemos con esta fuerza. Esa fuerza se encuentra a una distancia de 0.1 por 1061.03. Tendencia de giro, voy con el radio y luego con la fuerza, una tendencia de giro negativa. Luego esta de acá se encuentra a una distancia de 0.3 por la fuerza, que es 2546.47, una tendencia de giro positiva. Y finalmente D sub Z, que se encuentra a una distancia de 0.4 con una tendencia de giro negativa, 0.4 por D sub Z.
De aquí vamos a despejar el valor de D sub z. D sub z va a ser igual a 0.1 por 1061.03. Esto es negativo, más 0.3 por 2546.47, y esto nos da 657.838 dividido 0.4, nos queda que D sub z es igual a 1644.59. Ahora una sumatoria de fuerzas en z igual a 0, igual a menos A sub z que va hacia abajo, menos A sub z que va hacia abajo, menos 1061.03 que va hacia abajo, más 2546.47 que va hacia abajo, B que va hacia arriba, menos D sub z, que lo hemos dibujado hacia abajo, pongámoslo ahí, menos D sub z. Resulta que D sub z ya lo conozco, lo acabamos de calcular. Entonces, reemplazando, me queda A sub z que pasa al otro lado del igual, me queda 1061.03 negativo más 2546.47 menos 1644. Esto me queda que A sub z es igual a menos 159.155 newtons. Con estas reacciones ya podemos determinar los diagramas. Vamos a hacer los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, el único que nos cambió fue A sub z. A sub z quedó negativo, no es negativo sino positivo. Hay que tenerlo en cuenta ahora. Entonces, vamos primero para el diagrama de fuerzas cortantes. Estas son fuerzas cortantes en Y. Lo primero que vamos a encontrar es A sub Y, que vale 257. 257.55. Luego nos encontramos una carga de 399.8 hacia abajo. Esto llega hasta 142.25 negativo. Y en D sub z encontramos otra vez esos 142.25 y subimos. Vamos a calcular las áreas de una vez para que calculemos todo. Vamos a calcular esta área y esta otra área. Esta área es la base por la altura, serían 257, ¿dónde está? Acá está, por 0.1, base por altura. Esa área vale 25, pues obvio, ¿no? Se corre un punto, 25.755. Se corre el punto una posición. Y ahora esta área de acá, esa área es 142.25 por 0.3. Esto nos da 42.675. Listo. Vamos para el diagrama de momentos. Justo debajo de este, acá tenemos el diagrama de momentos. Ahí está más o menos. Estos son momentos en Z. Fuerzas cortantes en Y, momentos en Z. Tenemos entonces, iniciamos en 0, subimos esta área, que es una área positiva, llegamos hasta 25.755. Luego encontramos este momento flector externo. Observe que ese momento flector externo está entrando al cuaderno, al tablero, a la pantalla. Y como está entrando, sube 17.058. Eso llega hasta, o debería llegar hasta 42.675. Luego bajo esa área que vale lo mismo, negativa, de forma lineal, una línea de orden 1, y ahí está, y ese es el diagrama de momentos. Vamos para el otro plano. Entonces primero
el diagrama de fuerzas cortantes. Ese es el diagrama de fuerzas cortantes en Z. Lo primero que vamos a encontrar es A sub Z, que lo hemos dibujado hacia abajo, pero recordemos que el resultado nos dio negativo, entonces en realidad es positivo. Sube 159.155. Nos movemos 0.1 hasta encontrar una carga de 1061 hacia abajo. 1061. Esto llega hasta, estoy en 159, bajo 1061.03, llego hasta menos 901.875. Aquí me va a encontrar una fuerza de 2546 que va hacia arriba. 2546 que va hacia arriba. ¿Dónde está? Acá está. Menos 901, llego hasta 1600. 1644. 1644.59. Y llego hasta D sub Z, que va hacia abajo, 1644.59. Ese es mi diagrama de fuerzas cortantes. Voy ahora para mi diagrama de momentos flectores. Estos son momentos flectores en Y. Momentos en Y. Para ello necesito estas áreas. Esta es por 0.1, o sea, esto es 15.915. Esta otra área, que es 901 por 0.2, que es un área negativa, 180.375. Luego esta área de acá, que es de 1644 por 0.1, pues corre una coma, corre una posición la coma o el punto, 164.46 aproximadamente. Ahora sí, voy para mi diagrama de momentos. Tengo esta área positiva, subo hasta 15, más bajitos por acá, hasta 15.915. Luego bajo esta área. Luego bajo 180. Llego hasta 164. Aquí. Ese punto vale 164.46. Y luego subo 164.46 y llego a 0. El diagrama inicia en 0 y termina en 0. Bueno. Recordemos que el eje está girando. La potencia es constante. Entonces, si la potencia es constante, el torque es constante en el tiempo. Ese torque constante en el tiempo produce un esfuerzo cortante que también es constante en el tiempo. Bien. O sea, no hay esfuerzo alternante, ¿sí?, debido al torque. Debido al momento, el momento resulta que también es constante en el tiempo. Está muy bien. Pero resulta que el eje gira. Al girar el eje, tenemos este puntico que si está sometido a tracción en un instante de tiempo, cuando gire 90 grados vale 0, cuando gire 180 estaría con presión, ¿sí? Entonces, el momento, debido al giro del eje, produce un esfuerzo que es alternante, donde el esfuerzo medio vale 0 y el esfuerzo alternante pues es la amplitud de esa onda. Y tenemos la carga axial, la fuerza axial. La fuerza axial también es constante en el tiempo y como viene aplicada sobre toda la sección transversal, no importa si gira o no, pues ese esfuerzo normal que produce esa carga axial va a ser constante en el tiempo. Recordemos que en nuestro caso esa carga axial es de compresión, ¿sí?
es de compresión, entonces podemos decir que está por acá. ¿Sí? Es un esfuerzo medio negativo. Entonces necesitamos mirar cuál es la zona crítica, ¿sí? Miremos primero la torsión. La torsión inicia en B y termina en C. O sea, la zona crítica deberíamos de considerarla entre B y C. ¿Listo? Esa zona de ahí. Miremos el momento. Aquí está B. Por acá está C. Aquí está B. Aquí está C. Acá está D. Y acá está A. Listo. Entonces, de nuevo, la zona crítica debería estar entre B y C. ¿Cuál vamos a utilizar? Con el torque no nos podemos, lo único que podemos, o lo único que definimos es que limitamos la zona, ¿sí? O no podemos decir ni que es B, ni que es C, ni que es algún punto o una sección transversal que esté entre B y C. Con el momento, podemos definir que es aquella zona donde tengamos el mayor momento flector, ¿sí? O sea, aquí en C. Aquí en C voy a encontrar el mayor momento flector. Ese momento flector que hay en C va a ser igual a la raíz del momento flector que en Y al cuadrado más el momento flector en Z al cuadrado. Esto es igual a la raíz, el momento flector en Y vale esto, 164.46 al cuadrado. Pero el momento flector en Z vale esto de que hay acá. Para eso necesito una relación de triángulos, ¿sí? Entonces, puedo decir que este triángulo azul tiene la misma relación, o utiliza el mismo ángulo que este triángulo en verde que hay acá. ¿Y qué estoy buscando? Estoy buscando esta alturita. Entonces yo puedo decir que esa altura es a la base, donde esa base vale 0.1 metros. Recordemos, esta distancia acá vale 0.1 metros. Esta de acá vale 0.2. ¿Es a quién? Es al triángulo azul, donde el triángulo azul tiene esta altura. Esa altura es de 42.675. Y la base de ese triángulo azul es todo esto, 0.3. Por tanto, H, que es el momento en Z en la sección transversal C, es igual a ver, por acá, venga para acá, eso, es igual a 42.675 por 0.1 dividido 0.3. Esto es 14.225. Ese puntico acá, esto vale 14.225. Entonces, más 14.225 al cuadrado. Nos queda que ese momento máximo en la sección transversal C es la raíz de 164 al cuadrado más 14.225 al cuadrado. Esto nos da 165.073 Newton metro. La ecuación del Faires, utilizada por Faires, es esta. Esa ecuación es para un esfuerzo medio mayor o igual a 0. Vamos a mirar cada uno de esos términos y vamos a ir reemplazando. Entonces vamos a ver, ¿quién genera? Antes de empezar, observemos la fórmula. Esta parte de acá es para los esfuerzos normales. Esta parte de acá es para los esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante no tiene alternante, ¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de ver acá, no produce esfuerzo alternante. O sea, esto es 0, esta parte de acá de la fórmula. El esfuerzo medio lo produce ¿quién? La carga axial. Esa carga axial, ¿sí? Observe que está a compresión, produce un esfuerzo medio negativo y por tanto, como es un esfuerzo medio negativo, esto vale 0. Bueno, entonces, ¿quién me produce el esfuerzo alternante normal? El esfuerzo alternante me lo produce el momento,
que es igual a mc sobre i. Recordemos que ese momento, debido a que el eje gira, en un instante es máximo y en otro instante es mínimo. Solamente tiene esfuerzo alternante, no más, esfuerzo alternante normal. El momento vale 165.073 Newton metro, entonces por 10 a la 3 para dejarlo en milímetros. El momento de inercia es pi 64avos para una sección circular por el diámetro a la 4. Listo, ahí tenemos ya el esfuerzo alternante. Vamos a mirar el caso FF. Resulta que el concentrador que tenemos, volvamos al gráfico, el concentrador que tenemos no nos hablan de cambio de sección, nos hablan de un chavetero. Entonces vamos a buscar el concentrador del chavetero y vamos a aplicarlo. Sabemos que el caso FF es igual, de forma conservadora, es igual al caso F, donde el caso F es igual a 1 más Q, que es la sensibilidad de la pantalla, por K sub T menos 1. Obsérvese también que para materiales dúctiles, Faires no tiene en cuenta el concentrador de esfuerzo en el esfuerzo medio, que es como la parte estática de esa variación de la carga, de la variación del esfuerzo. Entonces, esto es igual a 1 más la sensibilidad de la pantalla. Ya vamos también a calcular la sensibilidad de la pantalla, pero primero el concentrador. Para el concentrador necesitamos la relación RB sobre D, donde RB sobre D es el radio en el chavetero, en el cuñero. R sub B es este radiecito que hay acá, ¿sí?, el cual no tenemos en el enunciado. De acuerdo a la norma, la relación RB sobre D es aproximadamente 0.0208, o sea, prácticamente 0.02. Vamos a hacer un zoom y vamos a subir por 0.02 hasta cruzar con la curva de flexión, porque recordemos que estamos trabajando con flexión alternante, que es la cual estamos determinando el concentrador. Resulta que esto me da alrededor, acá está 2.1, aquí está 2.22, 2.15, 2.16 aproximadamente, vale el K sub T. Esto es igual a 2.15, pongámoslo acá, 2.15 aproximadamente. Nos falta la sensibilidad de la pantalla, el Q. Q es la sensibilidad de la pantalla y es igual a 1 sobre 1 más la raíz de la constante de Newberg sobre la raíz del radio de la pantalla. Esta es la tabla de la constante de Newberg, pero para introducirnos en ella nos hace falta el esfuerzo último del material. Vamos a mirar qué material es. Ya nos dicen el esfuerzo último del material, 600 megapascales, excelente. Entonces tenemos 620 y 550. Entonces tenemos un esfuerzo último de 550, 600 que es el que tenemos, 620, y para flexión y carga axial estamos en el sistema internacional, entonces tenemos estos dos valores, 0.4 y 0.35. Esto nos va a dar, vamos a ver, esto es el punto 1, x1, y sub 1, x2, y sub 2, vamos a hacer una regresión lineal, este sería x y y. Entonces vamos a la calculadora, aquí está la ecuación de una línea recta, entonces y sub 1 sería 0.4, y sub 2 0.35, x sub 2 620, x sub 1 550 y x 600. Por tanto, y es 0.36443. Listo.
Ya tenemos Y. Eso es Q, la sensibilidad de la entalla. Perdón, eso es la constante de Newton, perdón. Esto es 1 sobre 1 más la raíz de A sobre raíz de R. Nos falta el radio de la entalla, ¿sí? El radio de la entalla es R sub B. Como no teníamos R sub B, asumimos, ¿sí?, que R sub B sobre D es 0.0208. Esto es siempre y cuando el diámetro sea menor o igual a 6.5 pulgadas. Obviamente pues vamos a tener menor a 6,5 pulgadas. Entonces podemos asumir un RB igual a ¿qué? Vamos a ver. Si el diámetro fuera de 6.5, 0.0208 por 6.5 pulgadas, nos daría un RB de 0.1352. Vamos a asumir un RB más pequeño, un RB de 0.1, 0.75, la mitad, 0.075, asumido. Este es asumido. Sí, ahí lo resalté para recordar ahora en una iteración resolverlo. Entonces, la constante de Newton, raíz de A, 0.3643, sobre la raíz del radio de la entalla, 0.075. Listo. Pero esto está en pulgadas, sí señor, está en pulgadas, 6.5 por 25.4, por 0.0208, 343. Entonces vamos a ponerle 1,5. Esto vale 1.5 milímetros, ¿sí? Era demasiado pequeño para estar en milímetros, obviamente. 1.5. Entonces, Q, esa sensibilidad de la entalla, me va a dar lo siguiente: 1 sobre 1 más 0.3643 dividido la raíz de 1.5 milímetros. Esto me da que la sensibilidad de la entalla es de 0.77. Luego iteramos, ¿listo? Por ahora vamos a dejarlo así. Entonces tenemos 1 más Q, que es 0.77, por K sub T, que es 2.15, menos 1. Nos queda, por tanto, que el K sub FF es igual a 1 más 0.77 por 1.15. Esto nos da 1.88. 6. Eso es el valor del K sub F. Entonces ya tenemos este valor de acá, ya tenemos el esfuerzo alternante en función del diámetro. Nos falta el límite de la fatiga. Ese límite de la fatiga es para vida infinita. Entonces, ese límite de la fatiga, el S sub n, es igual al S' e por el K sub A, por K sub B, por K sub C, por K sub D, por K sub E. El K de carga se trata por aparte en Faires, donde el S' e es igual a 0.5, el esfuerzo último, cuando el esfuerzo último es menor a 1380 megapascales. Como tenemos 600 megapascales, el S' e vale 300. Vamos a calcular entonces el K sub A, que es el de acabado superficial. Vamos a ver si nos dicen algo. Diámetro mínimo. El árbol mostrado es de acero laminado, caliente. Bueno, vamos a dejar, puede ser laminado o puede ser mecanizado, ¿no? Como acabado superficial. Una confiabilidad del 99%. Bueno, entonces vamos a traer la tabla o el diagrama del acabado superficial. Este es el diagrama. Tenemos el esfuerzo último,
que es 600, subimos por 600 hasta cruzar más o menos con mecanizado o laminado en frío. Aquí, ese valor ahí, me da como por acá, eso es 0,7, 0,72, 0,74, 0,76, 0,78. Puede ser 0,77 más o menos, aproximadamente. 0,77. Con un esfuerzo último de 600 megapascales y un mecanizado o laminado en frío. Por si toca repasar o revisar los cálculos. Listo. Sigue K sub B. K sub B es de tamaño. Resulta que no tenemos el tamaño porque el diámetro es lo que nos están preguntando. K sub B varía entre 1 y 0,6 aproximadamente, entonces vamos a asumir un K sub B de 0,8. Asumido también. Esto es otro valor que toca iterar. Bueno, vamos para el K sub C. K sub C es de confiabilidad. Nos dicen una confiabilidad del 99%. Para una confiabilidad del 99% tenemos 0,814. Bueno, K sub C, K sub D. De temperatura, no nos dicen nada. 1. K sub E. Efectos varios, no nos dicen nada. 1. Bueno. Con eso ya podemos determinar el valor del S sub n. S sub n es igual a 300 por 0,77, 0,8, 0,77, 0,8 y 0,814. Esto es igual a 300 por 0,77 por 0,8 por 0,814. Esto nos da 150,42 megapascales. Listo, ya tenemos el S sub n. O sea, este de acá ya está. Nos falta el esfuerzo medio cortante y el esfuerzo o la resistencia a la fluencia basado en cortante. Entonces, el esfuerzo medio cortante, ¿qué produce el esfuerzo medio cortante? El par torsor, T por C sobre J, donde el par torsor es de 60 y... ¿dónde está? 63.66. 63.66 newton metro, entonces por día a la 3 para dejarlo en milímetro. Sobre J, que es pi 32avos por el diámetro a la 4, y C es el diámetro medios. Aquí nos quedó faltando el diámetro medios. Listo. Ya está el esfuerzo medio cortante. ¿Quién sigue? La resistencia a la fluencia cortante. Pues depende si la basamos en TECO o en TSM. Nos piden que la basemos en TSM, o sea, la resistencia a la fluencia para cortantes es igual a la resistencia a la fluencia sobre 0,5, sobre 2 para TSM. Entonces, la resistencia a la fluencia es de 500 megapascales, o sea, 250. Creo que ya tenemos todo. El factor de seguridad dado es de 2. Entonces ya podemos reemplazar. Vamos a copiarla. Pongámosla acá. Y reemplacemos. Tenemos 1 sobre 2 igual a la raíz. Hemos dicho que esto es 0, que esto es 0. Y tenemos que el K sub FF vale 1.886. 1.886. Por el esfuerzo alternante, hay que dejar espacio, ¿no? Ese esfuerzo alternante, todo esto que hay acá, lo podemos reducir, reduzcámoslo. Tenemos
tenemos 32 por 165.073 exponente 3. Dividido todo por pi. Y ya estuvo, ¿no? Esto me da 1.681.419.7 por el diámetro del cubo. Listo. Aquí está. Aquí está el K sub F, que es ¿cuánto? 1.886. 1.886, que es este de acá. El esfuerzo alternante es esto de acá. Y el S sub N es de el límite o la resistencia es de 100 a la fatiga es de 150.42. Listo. Todo esto está elevado al cuadrado. Más el esfuerzo medio cortante, vamos a reducirla también. Entonces, esto es Esto es 63.66 exponente 3 dividido, por 16 dividido pi. Esto nos da 324.217.71 sobre el diámetro al cubo. Entonces esto queda 324.217.71 sobre el diámetro del cubo y la resistencia cortante de la afluencia es de 250. Todo esto elevado al cuadrado. Y ahora sí, a despejar. Bueno, entonces acá tenemos un medio igual por la raíz de 1.886 por 168 dividido 150.42 por el diámetro al cubo, todo esto elevado al cuadrado, más 324 dividido 250 por el diámetro al cubo también. Esto también está elevado al cuadrado. Y entonces que lo solucione, solucionador, que me despeje. Que me despeje D. Me queda una respuesta negativa y una positiva. Entonces, obviamente, D es igual a 34.82, 83 milímetros. Ahí ya tocaría iterar. Y volver a recalcular. Bueno, entonces vamos a intentar hacer por lo menos una iteración. Tenemos la relación RB sobre D, que la hemos normalizado, igual a 0.0208. Entonces, nos queda RB sobre D igual a 0.0208. Por tanto, el radio de la entalla es igual a 34.83 por 0.0208 y esto nos da un radio de 0.7244 milímetros. La sensibilidad de la entalla sigue siendo la misma. Entonces vamos a
perdón, la sensibilidad de la pantalla no, la constante de Newberg sigue siendo la misma. Vamos a mirar cómo afecta esto a la sensibilidad de la pantalla. Y tendríamos, por tanto, lo siguiente: en vez de 1.25 acá, vamos a poner 0.7244. Vamos a ver eso cómo nos da. Y tenemos esto, y en vez de 1.5, 0.7244, la sensibilidad de la pantalla nos queda de 0.7. Con esa nueva sensibilidad de la pantalla podemos determinar un nuevo K sub FF. Y entonces aquí no es 0.77 sino 0.7, y esto nos va a dar por 0.7, nos va a dar 1.805. Algo que también toca recalcular es el valor del K sub B. El K sub B es igual, a ver, vamos a traer las fórmulas. Para el K sub B tenemos lo siguiente: tenemos una sección circular, ¿sí? Y es una sección circular con flexión giratoria, o sea, el diámetro equivalente es igual al diámetro. El diámetro que nos dio es de 34.83, o sea, se encuentra en este rango. Quiere decir que K sub B es igual a 1.24 por 34.83 elevado a la menos 0.107. Esto es igual, miremos a ver, 1.24 por 34.83 elevado a la 0.107 negativo. Esto es 0.848. Teniendo estos nuevos valores, podemos reemplazar acá aquí. ¿Y cómo nos quedaría? Este en vez de 886 sería 805. Y acá el S sub n, el nuevo S sub n va a ser igual, el nuevo S sub n es esto. S sub n es esto, pero ahora en vez de 0.8, en vez de este 0.8 tenemos 0.848. 0.848. Entonces nos queda 300 por 0.77 por 0.848 por 0.814. Esto nos da 159.45. Es 159.45. Listo. Entonces metámoslo dentro de la fórmula. Nos queda un medio igual a la raíz de 1.805 por 1.681 dividido 159.45 por el diámetro al cubo, todo esto elevado al cuadrado, más 342 dividido 250 por el diámetro al cubo, esto elevado al cuadrado. Listo, entonces démosle solución. Y esto nos da 33.66 el diámetro, 33.66
milímetros.